Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Les saluda Darío Calderón Suárez, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Psicología. Hoy vamos a tener la oportunidad de presentar un maravilloso tema de la asignatura Psicología del Desarrollo 1 con nuestra tutora Máster Ruth Berman. Para comenzar, vamos a ver el día de hoy nosotros el siguiente tema, del cigoto al organismo humano. Cuando hablamos de este tema, nosotros inmediatamente hacemos relación o alusión a lo que tiene que ver con el periodo o el proceso de reproducción de lo que está en el ciclo vital. Esto sirve para perpetuar la especie de una generación a otra, en la cual se pasan rasgos característicos de uno de sus progenitores y del otro progenitor, del masculino y del femenino, a cada una de las crías o del individuo que se está formando luego del proceso de fecundación. Para iniciar aquello, es importante destacar estos términos que vamos a ver a lo largo de todo el desarrollo de la clase, que es el crecimiento y el desarrollo. Muy bien, aquí hace alusión el término crecimiento. El término crecimiento hace alusión a todo lo que tiene que ver con la multiplicación celular, es decir, en cuanto aumenta su número. Es decir, también aquello que nosotros podemos entender que el crecimiento significa multiplicar el número de células. Nosotros sabemos que existen dos tipos de reproducción, la reproducción por mitosis y la reproducción por meiosis. Este aumento en el número de células y en cuanto a su tamaño es un único proceso de los organismos unicelulares. Pero en cambio, nosotros en los pluricelulares, las células se van dividiendo hasta alcanzar un número definitivo para convertirse en un embrión adulto. Entonces, ¿a qué hace alusión el desarrollo? El desarrollo se aplica para describir los procesos morfogénicos, es decir, la creación de la forma, el inicio de la fórmula. Cuando nosotros vemos aquí en la siguiente imagen, el cigoto, que es el resultado inicial de la fecundación, vemos que hay muchas células iniciales que son iguales, pero luego en un proceso que se explicará más adelante, las células se diferencian para formar algunos tipos como la del páncreas, las neuronas, las células intestinales y los espermatocitos. Todo aquello de la diferenciación celular da origen a los tejidos y a los órganos que forman parte de nosotros. Pero entonces, ¿dónde comienza todo aquello? Comienza especialmente en las células germinales. Sabemos nosotros que existen dos células germinales, las células llamadas óvulo y espermatozoide. ¿En dónde se origina? Este es el resultado del proceso de la meiosis en la gametogénesis normal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se da la espermatogénesis? En los testículos y la gametogénesis de la ovogénesis en los ovarios. Cuando hablamos nosotros en los testículos, nosotros vemos que existen espermatogonia con 46 tipos de cromosomas. Hemos identificado claramente que el hombre puede tener XY, mientras que la mujer tiene total XX. Este de aquí, este proceso de la meiosis se da en dos divisiones celulares. En primer lugar, los espermatocitos primarios de 46 XY se dividen en dos espermatocitos más secundarios, es decir, cada uno con 23 cromosomas, uno para el grupo de X y otro para el grupo de Y. Como resultado de esto, tenemos nosotros 4 espermatozoides maduros, 23 que portarán el cromosoma del sexo masculino y 23 que portarán el cromosoma del sexo femenino y asimismo todo aquello por duplicado. Todo esto producto de la gametogénesis inicial. En cambio, en la ovogénesis ocurre lo siguiente. Estos ovocitos primarios de 46, estos se dividen en dos divisiones también. Se forman ovocitos secundarios y ovocitos primarios y se genera la zona pelúcida, se genera un anillo y como resultado de aquello, en el anillo interno, ¿sí? En el antro donde se ocurre el primer crepúsculo polar, ahí nosotros podemos encontrar que está el óvulo completamente, que tiene sus partes respectivas, al igual que el espermatozoide. Aquí miremos un poco las partes del óvulo. El óvulo tiene su corona radiada, su corona pelúcida, tiene su citoplasma como todas las células, tiene un núcleo que contiene los cromosomas y también el espermatozoide tiene su cabeza con su núcleo que contiene los 23 cromosomas, sea de tipo X o Y, mientras que en la mujer solo es X. También tiene su cuello y la cola, que este flagelo es lo que le permite impulsarse a través del líquido seminal para poder subir por las trompas del falopio en la época cuando la mujer se encuentra en etapa fértil. Vamos a ver entonces cuándo ocurre la fecundación. La fecundación dentro del inicio de la fase embrionaria, en primer lugar, podemos definirla, que es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo maduro en la trompa de falopio y a partir de ese momento ocurre una magia dentro de la mujer llamada el embarazo. Por lo tanto, la fecundación es una secuencia compleja de eventos moleculares coordinados que se inicia con el contacto entre un espermatozoide y un ovocito maduro. ¿Cómo ocurre aquello?
sabemos nosotros que la mujer tiene una etapa de un ciclo llamado menstruación. Este ciclo de menstruación inicialmente tiene un 3, 4, 5 días de sangrado y en la fase media del ciclo, es decir, a los 14 días, la mujer entra en una etapa fértil. En esa etapa fértil, el óvulo que se desprende a partir del día quinto, después de la menstruación, se madura y alcanza ese nivel de fecundidad gracias a la hormona folículo estimulante luteinizante. Estas hormonas favorecen que el óvulo ingrese al pico para ser fecundado y en esa época la mujer se vuelve fecunda. ¿Qué ocurre con ello? Primero la mujer comienza a botar el, el moco cervical. Ese moco cervical sale a través del cuello uterino y de la vagina, en donde el útero, gracias al endometrio que se engrosó, puede estar preparado para recibir un nuevo ser. Si la mujer en esta etapa, que dura aproximadamente 5 días, 2 días antes, es decir, día 12, 13, 14 y 2 días después, 15 y 16, si la mujer en esta etapa mantuvo una relación íntima coital, si mantuvo coito con su pareja, ella corre el riesgo de quedar embarazada si no utilizó ningún método anticonceptivo o para prevenir el embarazo. Partiendo de aquello, el espermatozoide entonces comienza el hombre a eyacular en el conducto vaginal de la mujer aproximadamente 330 millones de espermatozoides. Pero el cuerpo, como es tan perfecto, en aquel momento que entran los espermatozoides, se activa el mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa entonces comienza a asesinar a un grupo de espermatozoides y aquellos que logren pasar desde el conducto vaginal por las trompas de falopio, por el cuello uterino hacia el útero, son aquellos que van a tener la oportunidad de alcanzar el óvulo maduro que se encuentra en uno de los dos lados de la trompa de falopio. Ahora, ¿qué ocurre cuando los espermatozoides llegan al útero? Allí también los mecanismos de defensa de ese órgano se activan y otros espermatozoides morirán en el intento o en el camino. Muchos se desviarán. Ahora, yo generalmente suelo decir que las mujeres, desde que están allí en la parte del embarazo, desde ahí nos atraen, nos enamoran, ya que el óvulo maduro comienza a segregar hormonas o fluidos que hacen que los espermatozoides capaces de alcanzarle tomen la dirección correcta. Llegando a las trompas de falopio, ellos comienzan a recibir una capacitación en proteína, comienzan a revestirse de capas que le permitirá a ellos ponerse en contacto con el óvulo maduro, como podemos ver aquí. El óvulo están llegando los espermatozoides. Aquí claramente se identifica el núcleo del espermatozoide con los cromosomas, el acrosoma con las enzimas donde se segrega el ácido hialurónico sobre la corona radiada del óvulo que le permitirá ingresar. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre? Se da la perforación en la pared del acrosoma y este ingresa a la zona pelúcida, que la vemos claramente aquí, y por último se libera el espermatozoide en el citoplasma del ovocito con su membrana plasmática. Cuando esto ocurre, la mujer ha entrado en una etapa de fecundación. Aquí nosotros podemos ver entonces que inmediatamente el proceso de fecundación comienza a darse una sucesión de división celular, no ahora por meiosis, sino por mitosis. Esta mitosis comienza a dividir la célula en 2, 4, 6, 8, hasta alcanzar un nivel de mórula, que lo vamos a explicar a continuación, formando la blástula y alcanzando el nivel de gástrula, donde se da la diferenciación celular específicamente. ¿Cuáles son esas fases en la fecundación? Como lo vimos en la etapa anterior, nosotros sabemos que cada uno de los cromosomas, tanto del padre y de la madre, contienen 23 cromosomas. Los 22 primeros pares son somáticos, significa que contienen toda la información genética para formar la estructura de nuestro cuerpo. Contienen las enfermedades, contienen ciertos rasgos característicos de nosotros, de los progenitores. Mientras que el cromosoma 23 contiene lo que es la sexualidad del individuo. Si el cromosoma del padre fue X y el cromosoma de la madre X, como resultado tendrá una hembra o una mujer. Si el resultado es Y del padre y de la madre X, como resultado será un macho o un individuo de sexo masculino. ¿Cómo se da esta etapa entonces? En primer lugar, se da el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada, como lo habíamos explicado. Este penetra la zona pelúcida. Cuando ocurre aquello, la función de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide, como lo vemos en la lámina aquí, esa fusión de esta membrana que está aquí, nos permite a nosotros ahora sí finalizar la segunda división meiótica del ovocito y formar un pronúcleo femenino. Y también se forma el pronúcleo masculino.
Estos pronúcleos son los que contienen los espermatozoides. Y a medida que ellos se fusionan, da lugar entonces a ¿qué? A la agregación diploide única de los cromosomas. Aquí vemos claramente el pronúcleo masculino y los pronúcleos femeninos que se van formando. Luego, inmediatamente estos pronúcleos buscan, se alinean, se aparean y aparece aquí el uso de la segmentación. Sabemos entonces que en la fase de la mitosis, que son la profase, metafase, anafase, telofase, comienza a formarse el uso acromático y los cromosomas comienzan a alinearse en la metafase y luego se van separando hacia los polos y se van dividiendo. Este proceso ocurre constantemente hasta que se va formando ahora sí en el cigoto la segmentación, donde estas se reproducen rápidamente y se incrementan las células formando los blastómeros. Esta segmentación tiene lugar mientras el cigoto va atravesando la trompa uterina hacia el útero, hacia ese útero rico en vasos sanguíneos y en endometrio que va a servir como un colchón para que ahí, cuando se dé la implantación uterina alrededor de los 7 días, allí comience ahora sí el desarrollo del embrión. Muy bien. Cuando ya todo esto va pasando en el proceso de las trompas de falopio, nosotros nos damos cuenta que aparecen los corpúsculos polares. Estos corpúsculos polares en la célula o en el cigoto permiten que se vaya formando claramente la división de 2 células a 4 células a 8 células hasta que la zona pelúcida y nos permite formar una mórula. Recibe el nombre de mórula porque se parece a las moras que habitualmente nosotros conocemos. Muchos sacos que contienen células que ahora son iguales todavía. Todavía no han entrado en una etapa de diferenciación. Todavía no se sabe a qué, a ciencia cierta, a qué ocurre. Y es por eso que muchas personas dicen que mientras no se forme un feto, no podemos nosotros hablar de un ser vivo. Pero claramente podemos entender que cuando comienza la división celular 2, 4, 6, 8, hasta alcanzar este nivel, ya se está formando un nuevo individuo con características. Y es así que se forma la blástula. Entonces, este comienzo del embarazo es cuando ya hemos dicho que el espermatozoide fecunda al cigoto. ¿Ocurre en dónde? En el oviducto. Como les explicaba hace un momento, en el recorrido de la fecundación entre los 4 y 7 días después, se implanta en el cuello uterino. Y cuando la mujer no sabe aquello y tiene un ciclo menstrual, ellas comienzan luego a sangrar cuando hay un sangrado que se llama el sangrado de implantación. Este sangrado de implantación es diferente al sangrado de la menstruación. Inclusive la sangre de la menstruación es diferente a la sangre venosa o a la sangre arterial. ¿Por qué? Porque esta sangre es más espesa, ya que no contiene solo sangre, sino que también cuando no es fecundado se desprende el moco cervical, el endometrio, y eso es lo que sale en forma de menstruación. Pero cuando es fecundado y hay la implantación, es decir, llegó la mórula y la blástula al útero y se implanta, va hacia adentro y allí hay un pequeño sangrado que muchas veces las mujeres lo confunden como un sangrado premenstrual. Pero como no ocurre el sangrado inmediato, viene ella y puede alegar que tiene un retraso. Entonces, durante este proceso, desde la fecundación hasta la implantación que termina con la blástula, nosotros podemos decir que el producto nuevo gestante comienza a segmentarse para poder alcanzar ese estadio respectivo. Miremos aquí esta imagen. Dentro de las 12 a las primeras 24 horas, los espermatozoides tratan de fecundar al óvulo. En las primeras 30 horas, ¿qué ocurre en el proceso del oviducto? Como podemos ver claramente aquí en las trompas de falopio. Comienza entonces ahora sí ya a segmentarse. Aquí es donde muchas mujeres ocurren o recurren a la píldora del día después para poder impedir que se dé este proceso de división. Aunque no es 100% efectivo, ocurre en un 95% según los estudios médicos, de que esto evita la división celular y que el nuevo ser no se forme. Entre los 3 y 4 días se sigue dividiendo la blástula, se sigue dividiendo, perdón, la célula para poder alcanzar entre los 4 días y el nivel de mórula. Abundantes células que luego se van a ir diferenciando donde aparecen los blastocistos. Los blastocistos son en realidad células que contienen un núcleo en su interior y son huecos que le permiten ahora sí llegar hasta el cuello, hasta el útero para poderse implantar. Allí entonces ocurre lo siguiente. Continuando con aquello, ya ahora aparece la gástrula.
La gástrula es una de las etapas muy importantes del desarrollo embrionario. Ojo, el embarazo se produce en dos etapas, desde la fecundación hasta el finalizar el desarrollo embrionario y luego viene el desarrollo fetal, que nosotros habitualmente lo conocemos. Entonces, ¿qué ocurre en la gástrula? Miremos aquello, aquí ahora ocurre lo que hablábamos al comienzo de la morfogénesis. La morfogénesis es el inicio de la forma. La combinación de estos movimientos da origen a la aparición de tres capas germinales o tres hojas embrionarias, conocida como el ectodermo, la capa más externa, mesodermo, la capa intermedias, que tiene dos connotaciones hacia el ectodermo y hacia el endodermo. Y el endodermo es la capa más interna y donde aparece el celoma. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que aparecen los blastoporos. ¿Qué ocurre entonces? Estas tres capas embrionarias, que ahora no solo son células iguales, sino que pasaron por un proceso de diferenciación celular. Cuando hablamos de diferenciación celular, significa que aquellas células que estaban destinadas para formar el corazón se diferencian y van adquiriendo la fórmula de las células cardíacas. Aquellas células que son las células embrionarias destinadas para formar los intestinos, las células embrionarias para formar los ojos, para formar el sistema nervioso central, se diferencia. Y no solo que se diferencian, sino que se especializan en lo que van a hacer. Al momento de que se diferencian y especializan, forman, ahora sí se unen para formar los tejidos. Y a la vez los tejidos nos llevan a un nivel de órganos en el individuo. Todos, entonces, casi los animales en el ectodermo se diferencian por lo general. En el ectodermo, que es la capa más externa, se forma el tubo neural. Y en ese tubo neural lo primero que se forma es cuando el tubo neural es lo que cierra y le da origen a nuestra línea media. Si lo miramos desde el punto de vista anatómico, la línea media es lo que nos une a nosotros, nos da esa lateralidad, derecha e izquierda. Es por eso importante que esta gástrula cierre correctamente para que no existan problemas de malformación o problemas de cuando hacen la ecografía a los 3 meses. Es para ver la translucidad de la nuca, que haya cerrado correctamente la gástrula, que se forma a partir del ectodermo, la capa más externa. En primer lugar, vemos que se forma algo importante para nosotros, el sistema nervioso central. Por eso se recomienda que las mujeres tomen ácido fólico. Se forman las células receptoras, las células que van a estar generando todo ese impulso en nuestro cuerpo. Se forman el pelo, las uñas. Claramente vemos nosotros que se forma todo aquello en nuestro ectodermo, en la capa embrionaria. En cambio, en la capa intermedia del endodermo se forma el tubo digestivo, las glándulas anexas, los epitelios de la tráquea. ¿Qué es un epitelio? Son las células epiteliales externas, tanto que van hacia afuera como hacia adentro de la tráquea, porque la tráquea es un tubo. Entonces se forma el epitelio exterior y el epitelio interior, los bronquios y los pulmones, así como los epitelios de la uretra y de la vejiga. Si miramos aquí en la imagen, dice que se forma también el músculo, los esqueletos, los riñones y el aparato reproductor. Lo estamos viendo muy claramente. En el mesodermo se forma aquello. En cambio, en el ectodermo se forman las glándulas endócrinas. En cambio, el mesodermo, que es la capa más interna, lógicamente lo que está dentro de nosotros también, allí se forma todo el aparato locomotor, músculos, esqueletos, la sangre, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, los riñones, los uréteres, las gónadas. ¿Cuáles son esas gónadas? Son los ovarios y son los testículos, así como los gonoductos, las trompas de falopio, el conducto eyaculador, además de todo el sistema linfático. Resumiendo un poco lo que nosotros podemos ver aquí, vemos entonces claramente aquí a los 7 días el trofoblasto, el embrioblasto, que se formaba ya cuando se formaban la blástula, es decir, del embrioblasto se forma todo lo que tiene que ver con el embrión y el trofoblasto forma todo lo que tiene que ver con la placenta. Aquí vemos ahora sí cómo se forma lo que les explicaba hace un momento en las 4 semanas, cómo ya la etapa de gástrula se va diferenciando y especializando, dejando ver claramente el tubo neural o el tubo medio que viene a formar la parte de nuestro cuerpo. En la 5ª semana ya las células especializadas forman el encéfalo en sus primeras divisiones. En la 6ª semana se ve la cavidad amniótica, que es donde está el líquido amniótico que nos va a proteger durante todo este tiempo.
se forma el saco vitelino que aún persiste, como lo veíamos allá desde los corpúsculos polares, y en la semana 12, donde ya tenemos un bebé que ha terminado la etapa embrionaria. Mirando ahora sí, cuando ya pasa todo esto, resumiendo un poco lo que estábamos hablando en la capa anterior, durante el primer mes se forma entonces el disco germinativo bilaminar con el ectodermo y el endodermo y se constituye la notocorda que da origen a la columna vertebral. Se forma la línea primitiva y ya en la cuarta semana ya se aprecia, como vimos en la imagen, el corazón, el hígado, el sistema nervioso central y los ojos que aún no están abiertos. Nuestro corazón comienza a latir. Ahora ya tenemos un embrión de 5 milímetros aproximadamente ahí, 5 milímetros, pequeñísimo, ¿sí? La mitad de lo que tiene que ver de 1 centímetro. Y su masa corporal ha aumentado 7,000 veces, imagínense. Significa que se ha aumentado considerablemente para poder formar todas esas estructuras que ya estamos hablando nosotros, para tener una columna vertebral. ¡Wow! ¡Qué fantástica y maravillosa que es la vida! Y puedo decirlo, qué fantástico y maravilloso es Dios al crear seres tan perfectos desde el vientre de nuestra madre. En el segundo mes, ya ahora aparecen las agrupaciones de las células que dan origen a las extremidades, no bien formadas, pero sí, ya aparecen unos pequeños bultos en el cuerpo, comienzan a formarse las gónadas completamente, tanto en el hombre y en la mujer, se esbozan las extremidades superiores e inferiores y los rasgos del rostro se acentúan. Aunque tenemos primero una nariz, algo así, y luego va acentuándose con el paso del desarrollo. Recuerda al comienzo, crecimiento, multiplicación de células, desarrollo, la forma de lo que tiene que ver. En el tercer mes se forman los párpados y la gónada del sexo ya queda definido. Es por eso que dicen, en el tercer mes ya podemos ver si es varón o mujer. Mire lo que dice aquí, queda definido. Nos dice que recién se va a formar. ¿Dónde se forma el sexo del individuo? Se forma desde el momento de la fecundación, en la carga cromosómica, tanto del padre como de la madre. El rostro se perfecciona, aunque tiene arrugas, y se va armonizando poco a poco, pero se va perfeccionando. Cuando ya termina el tercer mes, el embrión, ahora sí lo llamamos feto, y mide entre 9 y 10 centímetros, más o menos ahí aproximadamente. Y se mueve sus extremidades. Miremos aquí unas imágenes maravillosas en el primer mes. ¿Cómo se puede apreciar? Estas son unas fotografías cromatográficas. ¿Cómo se ve la línea alba? Aquí vemos al bebé, ahora sí en el segundo mes, lo que decíamos, los ojos no visibles, el saco vitelino, se esbozan sus extremidades, y al tercer mes ya están con sus párpados, el cordón umbilical, el saco vitelino, y se ha formado completamente y se puede apreciar sus orejas que todavía continúan en desarrollo. En el desarrollo fetal, ahora miremos que el feto, en el segundo trimestre, que va desde el cuarto, quinto y sexto mes, ya el feto comienza a crecer, a desarrollarse. Ya mide entre 16 y 21 centímetros, tiene pelo y lanugo, esa pielcita ahí, que luego los doctores cuando nacen comienzan a limpiar y todo, y pesa cerca de 250 gramos. A través de la piel ya se observan los vasos sanguíneos, los cuales le confieren al cuerpo su coloración rojiza y ya comienza a funcionar el hígado, el estómago y los riñones. En el quinto mes, fantástico, los movimientos del feto son percibidos por la madre. Qué maravilloso para la mamá poder sentir a su bebé moverse. No tan frecuente, no tan rápido, pero yo comienzo a sentir que algo se mueve en su interior. Y ahora el bebé comienza a desarrollar el reflejo de succión. Se chupa el dedo, ya tiene pelito, pestañas, cejas, uñas. Se escuchan sus latidos del corazón. Es fantástico. Recuerdo cuando fuimos con mi primer bebé y el segundo bebé en el embarazo de mi esposa y pudimos escuchar su corazón latir tan fuerte, tan rápido, tan acelerado, 150 latidos por minuto aproximadamente. El feto ahora ya alcanza una longitud de 27 centímetros y pesa 500 gramos. Mire cómo sigue desarrollándose. En el sexto mes, el feto ya abre y cierra sus ojos. Se mueve mucho, ya va adquiriendo la fuerza muscular. La piel tiene un aspecto rugoso, pero está cubierta de secreciones sebáceas. El esqueleto comienza a osificarse gracias a la acción del calcio y alcanza ahora sí 33 centímetros y pesa 1000 gramos en totalidad. Miremos aquí estas imágenes. En el cuarto mes ha crecido, se ha desarrollado, se diferencian ya sus dedos, ya tiene sus orejas, su orificio. Se pueden apreciar, como ven aquí, las venas, los vasos sanguíneos. La cabeza sigue todavía un tamaño más grande en proporción al cuerpo. Como lo vemos, ya tiene pelos, si ven, ya tiene pelos, tiene párpados, ya sus órganos internos como riñones y hígado comienzan a funcionar.
Aquí lo vemos ya más definido a nuestro precioso bebé, ¿verdad? Que sigue alimentándose. Usted puede ver, se aprecia algo en las costillas. Todavía es un bebé translúcido porque está en proceso de desarrollo. ¿Qué ocurre en el último trimestre? Todos los trimestres son importantes, tanto en el primero, en el segundo, en el tercero, son de vital importancia y de cuidado de la mamá porque puede haber un riesgo de embarazo. Pero el tercer trimestre también es un trimestre fundamental porque pueden ocurrir problemas como la preeclampsia, es decir, un parto anticipado que puede venir o los partos prematuros que los llamamos. En el séptimo mes, las dimensiones del feto ya provocan opresión en los órganos internos, haciendo que en la mamá se suban los órganos, que se vaya acomodando. Ya se han desarrollado sus nervios, permite que responda a estímulos externos, cuando le hablan, cuando escucha música, cuando hay algo que le molesta, cuando se siente feliz o comienza a sentir el aprecio de la familia, se mueven. Aparecen movimientos respiratorios rudimentarios. Cuando los doctores ocultan, ellos ya pueden escuchar cómo está funcionando correctamente. Pesa 1.800 gramos y mide 40 centímetros aproximadamente. Si él nace en este momento, en el séptimo mes, tiene probabilidades de vivir porque puede completar su desarrollo útero-materno durante 2 meses más. Pero si aquí nace, ya lo meten en máquinas, por eso conocemos a los niños 7 mesinos. Pero el octavo mes se dice que es un octavo mes donde suele existir pocas probabilidades de vida. ¿Por qué? Porque es un estado de transición. Al séptimo mes todavía continúa desarrollándose, pero en el octavo mes el bebé está en un estado de transición donde está en el punto intermedio de su desarrollo total, especialmente de sus vías respiratorias. Ya no hay arrugas, ya no está rojo, totalmente con las venas, sino que ahora tiene una coloración rojiza en su piel y ya se vuelve suave y tan tierna su piel. El cuerpo ya pierde la pelusa llamada lanugo y mide aproximadamente 45 centímetros de longitud. Acumula la grasa necesaria y tiene un peso de 2.500 gramos. Como decimos, en el octavo mes es medio complicado, medio complejo que el bebé sobreviva, aunque por la misericordia de Dios y con la ayuda de los médicos, bebés pueden sobrevivir en esta etapa. ¿Qué ocurre ya en el último momento? En el último momento ya el bebé, una vez que ha completado su desarrollo, se mueve con intensidad, ya creció, ya no soporta estar en esa casita que lo alojó por esta etapa y está listo para vivir ahora sí fuera del útero materno. Mide unos 50 centímetros y pesa alrededor de 3.500 gramos. Entonces, ahora sí comienzan las hormonas a estimularse en el útero de la mamá y vienen las contracciones. Es decir, hemos llegado al recorrido para formar un individuo que está listo para un descenso por la cavidad pélvica, donde presiona sobre la vejiga y hace que aumenten las contracciones uterinas. Miremos aquí a un bebé del séptimo mes, del octavo mes, ya la cabeza guarda proporción con su cuerpo, ya no se ven las venas, ya se aprecia más el cabello, y el bebé ahora sí, en su noveno mes, está comenzando a buscar la posición para ubicarse respectivamente en el descenso a través de la cavidad uterina y la cavidad pélvica, rompiendo así el líquido amniótico y viniendo a esta vida. Muy bien, ¿qué podemos acotar nosotros de todo esto que hemos apreciado? Podemos decir entonces que uno de los milagros, de las cosas maravillosas que pueden ocurrir es la fecundación, el desarrollo embrionario, el desarrollo fetal y el nacimiento de un nuevo ser. Esto permite que nosotros entendamos y aprendamos a valorar la vida. Nosotros lo podemos ver desde un punto de vista biológico, pero también lo podemos analizar desde un punto de vista psicológico. Es decir, los padres estamos decididos a amar a un hijo que todavía no vemos. Ese amor se desarrolla, ese sentimentalismo que abarca, así también como el proceso total de ese desarrollo embrionario, donde el individuo va adquiriendo ciertas características psicológicas de su padre. Escuchábamos en la clase de psicopatología que la herencia genética tiene una marcada tendencia en el desarrollo del individuo y esto se marca no cuando el niño nace, sino desde el momento de la concepción. Por lo tanto, es importante aprender a valorar la vida. Es importante aprender a respetar nuestro cuerpo, inclusive, para no traer hijos a veces que no son deseados, sino que traer hijos que sean planificados, que gocen de amor, que gocen de una familia que los proteja.
Entender la psicología del desarrollo desde el punto embrionario a nosotros nos hace comprender como futuros psicólogos que es necesario entender cómo el bebé asimila, cómo capta, cómo su cerebro que se formó en la etapa embrionaria va recibiendo esas sensaciones, esas percepciones, esas emociones importantes que recibe de su familia para poder vivir en un niño feliz. Es bueno y recomendable que la mamá se alimente, se nutra, tome medicamentos para suplementar el crecimiento del bebé, el desarrollo del bebé. Y de esta manera también la mamita y el papá puedan tener un bebé sano y seguro. Debe evitar muchas cosas como el consumo de alcohol, exposición a los factores teratógenos que hacen que el bebé se vea afectado. Hay que evitar las radiaciones y otros factores que no son de tipo genético, sino que pueden alterar la genética al momento que está el proceso del desarrollo embrionario. Esto, créalo que es un tema muy interesante y es lo que podemos presentarle a ustedes, esperando que sea de mucha ayuda para la formación académica de quienes puedan observar este video. Muchas gracias y que Dios les bendiga.